Bienvenidos a Palabras Paganas. Historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene un sabor a miel. Pues bienvenidos a Palabras Paganas. Estoy contento, sí, porque... bienvenidos a todos. Sonrío, sí, Cari, no me mires así. Estoy contento porque hemos empezado a crecer un montón. Los episodios están teniendo buena acogida y cada vez hay más seguidores, tanto las personas que nos escuchan desde Spotify, desde YouTube, cada vez somos más. Además, he hablado con consumidores jóvenes, que es algo que me ha gustado mucho. Consumidores de podcast, quiero decir, y les mola. O sea que vamos poco a poco, pasito a pasito, aunque creo que en esto de las redes sociales hay que ir mucho a mucho. Bueno, no es el misterio, lo nuestro es la calidad. Hoy tenemos novedades y no me mires así, con esa cara de asombro, y todo un reto de producción. Un programa cargado de contenido, con un reto muy especial: lograr unir 6 voces diferentes en un mismo episodio. Santi, esto es un reto increíble y tengo que decir que el resultado creo que puede ser impresionante. No lo digo solo por la calidad de la narrativa, sino por la fuerza con la que cada voz aporta algo único a la historia. Y bueno, decir que el trabajo de edición ha sido una verdadera proeza. Gracias, Cari. Yo apostaría una pata de mono a que los relatos van a encantar. Y precisamente ese va a ser el título. Es que me está mirando con cara rara. Dice, a ver qué está diciendo, pata de mono. Pues es que ese va a ser el título que presentamos, el título del primer relato. Una valiosa, o no tanto, no lo sé, pata de mono. La pata del mono, de Monkey's Paw, es un relato breve de terror escrito en 1902 por W. Jacobs, quien, paradójicamente, era un humorista inglés. Humorista. Eso es, Cari. En esta historia, una pata de mono disecada se convierte en un talismán capaz de conceder 3 deseos, como el genio de Aladino. En este caso, una pata de mono concede 3 deseos a quien la posea, pero ojo que cada deseo se cumple de una manera un tanto especial. Es un cuento que ha inspirado muchas versiones y adaptaciones a lo largo del tiempo. Y nosotros pues hemos preparado una versión con 6 voces diferentes, un desafío en todos los sentidos. Pues vamos con la pata del mono, Santi, el relato de un humorista que les va a generar de todo menos risa. La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de la Burnham Villa los postigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. Oigan el viento. Ya lo oigo. ¿A qué? No creo que venga esta noche. ¿Mate? Es lo malo de vivir tan lejos. De todos los suburbios, este es el peor. El camino es un pantano. No sé qué piensa la gente. Como hay solo 2 casas alquiladas, no les importa. No te aflijas, querido. Ganarás la próxima vez. El señor White alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hijo. Las palabras murieron en sus labios y disimuló un gesto de fastidio. Ahí viene. Su padre se levantó con apresurada hospitalidad y abrió la puerta. Le oyeron condolerse con el recién venido. Luego entraron. El sargento mayor Morris. El sargento les dio la mano, aceptó la silla que le ofrecieron y observó con satisfacción que el dueño de la casa traía whisky y unos vasos y ponía una pequeña pava de cobre sobre el fuego. Al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. Hace 21 años. Cuando se fue, era apenas un muchacho. Mírenlo ahora. No parece haberle sentado tan mal. Me gustaría ir a la India. Solo para dar un vistazo. Mejor quedarse aquí. Me gustaría ver los viejos templos y faquires
y malabaristas. ¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme los otros días? ¿De una pata de mono o algo por el estilo? Nada que valga la pena oír. ¿Una pata de mono? Bueno, es lo que se llama magia, tal vez. Distraídamente, el forastero llevó la copa vacía a los labios. Volvió a dejarla. El dueño de la casa la llenó. A primera vista es una patita momificada, que no tiene nada de particular. La señora retrocedió con una mueca. El hijo tomó la pata de mono y la examinó atentamente. ¿Y qué tiene de extraordinaria? Un viejo faquir le dio poderes mágicos. Un hombre muy santo. Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio este poder. 3 hombres pueden pedirle 3 deseos. ¿Y usted? ¿Por qué no pide las 3 cosas? Las he pedido. ¿Realmente se cumplieron los 3 deseos? Se cumplieron. ¿Y nadie más pidió? Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las 2 primeras cosas que pidió. La tercera fue la muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono. Morris, si obtuvo sus 3 deseos, ya no le sirve el talismán. ¿Para qué lo guarda? Probablemente he tenido alguna vez la idea de venderlo, pero creo que no lo haré. Ya ha causado bastantes desgracias. Además, la gente no quiere comprarlo. Algunos sospechan que es un cuento de hadas, otros quieren probarlo primero y pagarme después. ¿Y si a usted le concedieran 3 deseos más, los pediría? No sé. Tomó la pata de mono, la agitó entre el pulgar y el índice y la tiró al fuego. White la recogió. Mejor que se queme. Si usted no la quiere, Morris, démela. No quiero. La tiré al fuego. Si la guarda, no me eche la culpa de lo que pueda suceder. Sea razonable. Tírela. ¿Cómo se hace? Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta. Pero le prevengo que debe temer las consecuencias. Parece de las 1001 noches. ¿No le parece que podrían pedir para mí otro par de manos? El señor White sacó del bolsillo el talismán. Los 3 se rieron al ver la expresión de alarma del sargento. Si está resuelto a pedir algo, pida algo razonable. El señor White guardó en el bolsillo la pata de mono. Invitó a Morris a sentarse a la mesa. Durante la comida el talismán fue, en cierto modo, olvidado. Atraídos, escucharon nuevos relatos de la vida del sargento en la India, hasta que llegó la hora en la que estimaron que se hacía tarde y Morris se fue. Si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros, no conseguiremos gran cosa. ¿Le diste algo? Una bagatela. No quería aceptarlo, pero lo obligué. Insistió en que tirara el talismán. Sin ninguna duda seremos felices, ricos y famosos. Para empezar, tienes que pedir un imperio. Así no estarás dominado por tu mujer. No se me ocurre nada para pedirle. Me parece que tengo todo lo que deseo. Si pagaras la hipoteca de la casa, serías feliz, ¿no es cierto? Bastará con que pida 200 libras. Quiero 200 libras. Un gran estrépito del piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito. ¡Se movió! Se retorció en mi mano como una víbora. Pues yo no veo el dinero. Apostaría que nunca lo veré. Habrá sido tu imaginación, querido. No importa, no ha sido nada. Pero me dio un susto. Se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa, en medio de la cama. Una aparición horrible, agazapada encima del ropero, te acechará cuando estés guardando tus bienes ilegítimos. Ya solo, el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas. Y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible que la miró con asombro. Se rió molesto y buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa. Sin querer, tocó la pata de mono, se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió de sus temores. En el cuarto había un ambiente de prosaica salud que saltaba la noche anterior, y esa pata de mono arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no parecía tan terrible. Todos los viejos militares son iguales. Qué idea la nuestra escuchar esas tonterías. ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época?
Y si consiguieras las 200 libras, ¿qué mal podrían hacerte? Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza. Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias. Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta. No sea que te conviertas en un avaro y tengamos que repudiarte. La madre se rió. Lo acompañó hasta fuera y lo vio alejarse por el camino. De vuelta a la mesa del comedor, se burló de la credulidad del marido. Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas. Sin duda, pero a pesar de todo, la pata se movió en mi mano. Puedo jurarlo. Habrá sido tu imaginación. Afirmo que se movió. Yo no estaba sugestionado. Un hombre bien vestido ronda la casa y finalmente se decide a llamar. ¿Qué sucede? Vengo de parte de Moll Meggins. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert? Espera, querida, no te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señor. Lo siento. ¿Está herido? Malherido, pero no sufre. Ay, gracias a Dios. Lo agarraron las máquinas. Lo agarraron las máquinas. Era lo único que nos quedaba. Es duro. La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida. Le ruego que comprenda que tan solo soy un empleado y que obedezco las órdenes que me dieron. Se me ha comisionado para declararles que Moll Meggins niega toda responsabilidad en el accidente, pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remiten una suma determinada. ¿Cuánto? 200 libras. Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó desmayado. En el cementerio nuevo, a unas 2 millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a la casa transidos de sombra y de silencio. Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación, esa desesperada resignación de los viejos que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban porque no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Mi hijo tiene más frío. Vuelve a acostarte, vas a coger frío. La pata de mono. La pata de mono. ¿Dónde está? ¿Qué sucede? ¿No la has destruido? Está en la sala, sobre la repisa. ¿Por qué la quieres? Solo ahora he pensado. ¿Por qué no he pensado antes? ¿Por qué tú no pensaste? ¿Pensaste en qué? En los otros 2 deseos. Solo hemos pedido uno. ¿No fue bastante? No. Le pediremos otro más. Búscala pronto y pide que nuestro hijo vuelva a la vida. Dios mío, estás loca. Búscala y desea. Vuelve a acostarte. No sabes lo que estás diciendo. Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué no hemos de pedir el segundo? Fue una coincidencia. Búscala y desea. Hace 10 días que está muerto. Y además, no quiero decirte otra cosa. Lo reconocí por el traje. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras... ¡Tráemelo! ¿Crees que temo al niño que he criado? ¡Pídelo! No, es absurdo y perverso. ¡Pídelo! Deseo que mi hijo viva de nuevo. El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego, temblando, se dejó caer en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El hombre no se movió de allí, hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido, hasta casi apagarse. Proyectaba en las paredes y el techo las sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama. 1 minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. No hablaron. Escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White, junto coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro. Simultáneamente resonó un golpe furtivo, casi imperceptible en la puerta de la entrada.
Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil sin respirar hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe. ¿Qué es eso? Un ratón. Un ratón se me cruzó en la escalera. La mujer se incorporó. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa. Es Herbert. Es Herbert. ¿Qué vas a hacer? Es mi hijo. Es Herbert. Me había olvidado de que el cementerio está a 2 millas. ¡Suéltame! Tengo que abrir la puerta. Por amor de Dios, no lo dejes entrar. ¿Tienes miedo de tu propio hijo? ¡Suéltame! ¡Ya voy, Herbert! ¡Ya voy! Hubo 2 golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo, oyó el cerrojo y luego la voz de la mujer anhelante. ¿La tranca? ¡No puedo alcanzarla! Si pudiera encontrarla antes de que eso entrara... Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla. Oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante encontró la pata de mono y frenéticamente balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto, aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera. Y un largo y desconsolado alarido de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. Bueno, qué pasada, ¿eh? Vaya con el señor Jacobs. Ya te digo, ahora entiendo lo de que el cabroncete de WWE Jacobs sea humorista. El relato no deja de tener gracia, eso sí, poca para quien pide los deseos. Oye, ¿tú qué le pedirías al mono? Uy, yo mejor me callo, porque si empiezo a pedir, no sé, mira, virgencita, que me quede como estoy. Bueno, lo que sí que debemos agradecer es la participación de todas nuestras voces, que han estado geniales, me ha encantado. No saben dónde se han metido. Vamos a recurrir a ellas en muchas más ocasiones. Gracias a Agustín San Jaime, gracias a Eduardo Parra, a Ticari, por supuesto, siempre magnífica. Pero mira que eres zalamero, ¿eh? Sí, y también agradecer a Eduardo Álvarez, a Sergio, por supuesto. A ti. Bueno, en mi caso a mí ya me tienen muy oído. Y después de este viaje fatalista por el mundo de los deseos, tenemos otro relato especial por el mundo de la noche. Especial por varias cosas. Es un relato inédito, algo que ya sabéis que vamos a procurar hacer en Palabras Paganas, dar a conocer nuevos autores, nuevos relatos. Hay mucha calidad que está aún por descubrir. Aparte de narrar los clásicos. Bueno, y otra cosa que tiene de especial es la autora. No, hombre, calla, que este es anónimo. Nada de eso, nada de eso. La noche es un relato impresionante. La noche es un relato impresionante de nuestra Karina Argente. Y, bueno, pues yo tengo el honor de narrarlo. Bueno, vale, que sí, venga. Es cierto, c'est moi. Es un relato oscurito, un relato, bueno, sí, se puede decir terrorífico. Desde luego que te pase lo que le pasa a la protagonista, roza lo espeluznante. Pero lo más importante es que lo relatas tú, Santiago. Ahí todo suena bien. Calla, exagera. Vamos con la noche. La noche. Abrí los ojos despacio, dudando de la verdadera existencia de aquel ruido, casi imperceptible, cuando volví a escucharlo, esta vez claramente. Forzando la vista, aún dormida, me incorporé para quedar sentada en el borde de la cama. Inmóvil y asustada, miré incrédula a mi alrededor, buscando en cada rincón de la habitación húmeda y oscura. La estancia solo estaba iluminada por la luz de la farola que se colaba por la ventana. No vi nada raro. La misma y absoluta soledad que abrigaba mis noches de invierno. De nuevo, silencio. Aturdida por el inesperado despertar, permanecí quieta, alerta, intentando averiguar la procedencia del sonido.
Pausé mi respiración inconscientemente para agudizar mi atención, priorizando la necesidad de saber qué pasaba. Con el latido no pude frenar el encabritado pulso que trepanaba mis sienes. No salí corriendo por valentía. Todo lo contrario, el miedo me impedía decidir hacia dónde escapar. Justo en el preciso instante en el que me decidí a respirar de nuevo, reapareció otra vez el mismo ruido, misterioso, prácticamente inaudible, pero tan insistente y aterrador. Más ubicada en mi realidad, más despierta quizás, comprendí de qué se trataba y reconocí, incluso fui capaz de visualizar en una espeluznante y fugaz imagen. Eran pasos descalzos, delicados, pero estaban acompañados de otro sonido. Algo más que en ese momento no pude reconocer. Sonaba acompañando aquel suave caminar. Había alguien al otro lado de la puerta. No podía creerlo, estaba sola en casa. Mi mente fue capaz de reproducir con absoluta veracidad, en escasas fracciones de segundo, la imagen de mi madre esa misma mañana, recriminándome no querer ir a pasar el fin de semana con ellos, sobre todo teniendo en cuenta las fechas casi navideñas ya, en la que nos encontrábamos. Mi cabeza iba al galope, me repetía a mí misma que yo era la única persona de aquella vieja casa. Seguramente mis padres se hubieran visto obligados a volver y eso lo explicaría todo. Necesité 2 nuevos intentos para superar el espasmo que sufrían mis cuerdas vocales hasta que, por fin, conseguí que el aire fluyera con cierta normalidad y la potencia suficiente como para poder llamar a mi madre. ¿Mamá? ¿Mamá? Ninguna respuesta. Sin embargo, estaba segura de que había alguien fuera de mi habitación. No solo eso, también podía escuchar con total nitidez cómo algo rozaba el horrible papel pintado de la pared. Me consolé autoconvenciéndome de que indudablemente tenía que tratarse de mis padres. Sin duda habían regresado. Pero si eran ellos, ¿por qué no contestaban? ¿Mamá? ¿Mamá? Mi angustia se incrementó porque los pasos sonaban cada vez más cerca. Nunca supe cómo pude tener una certeza absoluta, pero en ese momento estaba convencida. Alguien avanzaba muy despacio hacia mi dormitorio, deslizando suavemente su mano por la pared, y no eran mi madre ni mi padre. Ellos me habrían respondido. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, pasando por cada palmo de mi piel. Quise gritar, pero nuevamente mi garganta había quedado atenazada a merced del miedo, completamente paralizada. Yo no sabía qué era el pánico, ni conocía su capacidad de arrastrarnos a zonas desconocidas de nuestra mente, inimaginables hasta que se siente el miedo real. Un espacio donde los cuerpos adquieren el poder de actuar por voluntad propia. Nunca había sentido tanto miedo. Permanecí sentada, anulada más bien, sobre la cama, sintiendo que los poco más de 5 metros de ancho del pasillo que separaban mi dormitorio de la sala de estar se convertían en kilómetros. Esa distancia inmensa, tan larga, me mantenía inmóvil, con los ojos acostumbrados ya a la penumbra, pero seguro desorbitados por el terror, a la espera de que algo terminase de una vez de recorrer ese interminable pasillo y apareciese por fin ante mi puerta. Había empezado a llorar, sin poder contenerme, sin llantos, solo lágrimas. ¿Quién tenía derecho a irrumpir durante la noche en nuestra casa? El crujir de la madera traicionó al caminante, sacudiéndome a su vez del estupor. Sin apartar la mirada de la puerta ni un solo instante, me acerqué al cabecero, tanteando en la penumbra con mi mano temblorosa hasta dar con la pera. Deseaba iluminar esa pesadilla. Conseguí apretar el botón del viejo interruptor justo en el preciso momento en el que aquella mujer, el caminante era una mujer, llegaba a la entrada de mi alcoba. No sé cuál de las dos se asustó más cuando la noche se encendió, pero desde luego el gesto de su cara denotaba un gran asombro e interés por la luz que colgaba del techo de la estancia. Yo solo podía mirarla a ella, supongo que con idéntica cara de perplejidad. Era muy joven, casi adolescente, con el pelo rojizo y la tez muy blanca, el cabello recogido en lo alto de su cabeza, con un moño adornado con diminutas perlas, dejaba descubierta una frente amplia y despejada que le otorgaba cierto aire de superioridad. Perfectamente podría pertenecer a la nobleza. Vestía ropa, yo diría que renacentista,
y el verdugado era tan grande que necesitó recogerse con fuerza el vestido para lograr atravesar mi puerta. Sin duda, era eso lo que rozaba el papel al caminar. Entró al dormitorio muy despacio, tímidamente, sin apartar de mí sus ojos rasgados y verdes. Creí ver en su hermoso rostro una leve sonrisa, pero tuve que apartar de ella la mirada cuando mis pulmones me recordaron todo el tiempo que llevaba sin respirar y cobré aliento. Eso me devolvió a la realidad, pero ella seguía ahí, frente a mí, muy quieta, mirándome curiosa. Ninguna de las dos sabíamos qué decir. Me pareció muy elegante el movimiento con el que giró levemente su cuerpo y posó su blanca y delicada mano en la pared del dormitorio, tal y como hiciera poco antes al transitar por el pasillo. No fue la ropa entonces, deduje, dejándola resbalar suavemente mientras recorría la corta distancia que la separaba del viejo armario ropero de mi abuela. Una vez llegó a él, lo abrió girando la llave dorada de la cerradura sin apartar de mí su mirada. Con un movimiento antinatural que me erizó la piel, dio media vuelta dirigiendo su vista hacia el pasillo. Su gesto ya no era el mismo, no irradiaba frescura, curiosidad ni belleza. Había cambiado, y ahora ella también parecía aterrada. Algo me decía que no lo hiciera, pero no pude evitarlo, y miré hacia donde ella lo hacía para averiguar qué sucedía. Y claro que lo averigüé. Apareció en la entrada del cuarto de repente, como de la nada. Era un enano. Una especie de bufón. Estaba literalmente deformado, su cabeza demasiado grande, desproporcionada respecto al resto del cuerpo. Además, su mandíbula giraba grotescamente hacia la derecha, confiriéndole un aspecto cómico y espeluznante a la vez. Sus piernas eran zambas y de tamaños diferentes. Le obligaban a cojear grotescamente en los pasos que dio hacia mí y hacia ella en la habitación. Su espalda lucía una prominente joroba y recordé Notre Dame. No restaba pavor la ridiculez de sus ropas, los colores llamativos y brillantes, pero era sin duda el sombrero desmadejado con 3 puntas de las que pendían oxidados cascabeles lo que más llamaba la atención. Me miró desafiante, con una sonrisa casi diabólica, con ojos oscuros pequeños y sobrecogedores. Como cuando de niña se apodera de mí el miedo, di un salto y volví a meterme en la cama. Ilusa, tiré de la ropa hacia arriba para protegerme, pero ¿qué estaba pasando? No podía creerlo. Estaba seguro de estar despierta. Aún así, nada de lo que estaba viendo tenía sentido. Sentía en mis entrañas el miedo de la doncella aparecida. Sentí lástima por ella y odio por el horrible ser que la perseguía. En un alarde de valentía saqué mi cabeza de entre las sábanas. Allí estaba la mujer, tremendamente aterrada, intentando entrar en el armario, resguardarse dentro de él, pero era imposible, no podía, su enorme vestido se lo impedía. Creo que la cara del bufón estaba cada vez más desfigurada y su sonrisa seguía siendo ridículamente grotesca y desmesurada. Me sorprendió no ver a la mujer aparecida cuando giré mi cabeza hacia el armario, pero la sorpresa fue aún mayúscula cuando regresé con mi mirada hacia la puerta y el bufón también había desaparecido. La desaparición de los 2 personajes debió tranquilizarme, pero no. El corazón se me salía por la boca y me robaba el poco aire que era capaz de tomar. Sabía que no, pero creía morir. Cuando fui capaz de calmarme, me levanté de la cama temerosa y agotada, muerta de sed. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero tenía la sensación de llevar toda la noche en vela. De la misma forma dudaba si todo lo vivido había sucedido. Seguía temblando, pero hojeé rápidamente el armario y la puerta y respiré hondo. No pasaba nada, todo estaba en calma, solo había tenido un mal sueño, uno muy real, seguramente debido a la cena copiosa que papá se empeñó en preparar. Iría a la cocina, bebería un gran vaso de agua, volvería a la cama y al día siguiente todo quedaría en un extraño recuerdo. Ese era el plan. No pudo ser. En cuanto mis pasos se adentraron en la oscuridad del pasillo, el sonido de unos cascabeles a mi espalda hicieron que el pánico reapareciera y, muerta de sed, entré a trompicones de nuevo en la habitación, me lancé a la cama y me cubrí rápida con las mantas. No sabía si sería posible, pero lo único importante para mí en ese momento era conseguir conciliar el sueño, dejar de lado la sed, dormir y no pensar en todo lo que acababa de ocurrir, por lo menos no hasta que llegase la luz del nuevo día. Costó mucho, pero tras un sinfín de vueltas, fríos, sudores y 2 o 3 ejercicios de relajación, Morfeo me abrazó tan fuerte como yo a mi almohada. Caí rendida. No fue un sueño reparador, ni mucho menos, pero
Al menos pude descansar. Cuando termina una mala noche, una noche terrible, y por fin llega la luz, parece que la claridad del día te abraza ayudándote a comprender, aclarando tus pensamientos, convirtiendo el miedo que sufriste en una broma macabra de tu mente. De pronto todo parece infinitamente menos grave, carente de toda importancia. Exactamente eso sentí esa mañana cuando, al abrir despacio los ojos y ver la habitación, ahora blanca por las primeras luces del alba, libre ya de las extrañas sombras que la habitaron durante la noche, comprendí que todo había sido un sueño. Había experimentado una de esas pesadillas increíblemente realistas, vivida con una total, absoluta y nítida percepción, como si verdaderamente todo ocurriese de veras. Es que sentí ese miedo auténtico por mis venas. Dudé de mis capacidades, incluso creí estar sufriendo un infarto, sin duda fulminante, por culpa de un enano malvado y de una hermosa joven empeñada en meterse en el armario de mi abuela. Imposible no reírme de mí misma una vez pasado todo, claro. Me incorporé sin prisa, tranquila, saboreando el momento de luz y calma, perdonando mi propia estupidez y dejando que una ancha sonrisa infantil relajase los tensos músculos de mi cara. Giré mi todavía dolorido cuerpo hacia la ventana para poder disfrutar de los colores bronce y amarillo del cielo amaneciendo. La habitación estaba fría, puede que incluso más de lo habitual, pero lejos de molestarme agradecí ese frescor complacida. Todo estaba perfecto, nada podía molestarme ahora, después de haber sufrido una noche tan sumamente horrorosa. No pensaba perder el tiempo con más chaladuras. Si algo he aprendido en esta vida es a no perder ni un minuto pensando en lo que ya pasó o en aquello que está por pasar. El día anterior había sido verdaderamente horrible. Hacía tiempo que no me sentía tan agobiada con el trabajo. Cené más de la cuenta y seguramente tomé más copas de vino de las que debía. El agua caliente falló, como era de esperar estando en la casa tanto tiempo deshabitada, y la ducha fue de todo menos reconfortante. Fumé el último cigarro de mala gana y me fui a dormir después de discutir con mamá. Sin duda fue eso, sin duda por eso la pesadilla. Culpa de mi subconsciente recordándome lo mal que me había ido el día. En fin, no merecía la pena dedicar más tiempo a los malos sueños, porque los sueños son. Salté de la cama decidida a olvidar el mal trago nocturno. Como de costumbre di los primeros pasos descalza esperando toparme pronto con las zapatillas y fue entonces cuando la vi. La puerta del viejo armario estaba abierta de par en par. Busqué en mi memoria deseando encontrar una explicación, pero no la hallé. Tengo pocas virtudes, pero puedo presumir de ser muy ordenada. No sería capaz de dejar un cajón, mucho menos un armario abierto de esa manera. Además, la llave reposa siempre colocada en su antigua cerradura, invitándome a candar. Reconocí otra vez el pánico en mi espalda mientras me dirigía dudosa hacia el mueble familiar. Cada una de mis vértebras reprodujo el escalofrío vivido la noche anterior y recordé vertiginosamente el dolor en el pecho, el sudor helado, el vértigo y el alocado trote de mi corazón. No pasa nada, me dije. No lo recuerdas, pero en algún momento antes de acostarte abriste el armario y con el enfado del momento y el cansancio olvidaste cerrarlo. Siempre hay una primera vez para todo, pensé. Fue al dar el siguiente paso, ensimismada en mi propio intento de calmarme, cuando mi pie tropezó con algo frío y metálico que rodó escandalosamente por el suelo de mi dormitorio, yendo a parar bajo mi cama. Se me heló la sangre. Mi vista voló sin mi consentimiento hasta la puerta todavía abierta del armario. Lo que me temía. La pequeña llave dorada no estaba en su cerradura, así que ¿sería eso lo que mi pie había golpeado? Pude no cerrar la puerta, pero si la llave hubiera caído la habría recogido, o al menos lo recordaría. Otra vez la piel de gallina y el corazón desbocado. Entonces, lo ocurrido durante la noche, ¿no fue un sueño? Mirar debajo de la cama era lo último que pensaba hacer. Ya había tenido más que suficiente con los escalofríos de la noche. Pero me pudo la curiosidad. Me agaché, incliné mi cabeza, y allí estaba un cascabel oxidado. Bueno, y así llegamos al final de este episodio de Palabras Paganas. Ha sido un placer compartir con ustedes estos relatos y este trabajo de producción que nos ha dejado exhaustos. Cierto, todo un placer. Bueno, ya estamos trabajando en el siguiente. Yo al menos, no sé tú, creo que también.
Si les ha gustado, ya saben, no olviden suscribirse para recibir avisos de nuevos episodios y no perderse nada, ni una miaja de lo que está por venir. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerden, los sueños pueden ser pesadillas. Hasta la próxima. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.